protección de estos derechos. Esto está en el ámbito de los 3 órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. Y también incluye lo que es el INAPAM, que es el Instituto Nacional de Personas de Adultas Mayores, que entre de algunas funciones tiene emitir una credencial para aquel adulto mayor que ha cumplido 60 años y con esta credencial que la presente en diferentes dependencias o comercios o en el transporte público, pues puede pasar sin tener que hacer el pago respectivo, entre otras cosas que otorgan esas credenciales, jóvenes. Entonces, algo bien importante, ¿a quién le compete la aplicación, sí, de esta ley? Bueno, pues en principio a todas las entidades federativas, ¿sí? Municipios y todos los órganos desconcentrados y paraestatales, todas las dependencias, ¿sí? A nivel nacional, y ya les conté, federal, estatal y municipal. Eso es en cuanto al primer artículo o la primera fracción del artículo segundo, sí, de esta ley. A ellos les corresponderá en sí, haciendo resumen de esta primera fracción, pues a todas las autoridades, a todas, sí. Y en el punto número 2 o fracción número 2 es a la familia de las personas adultas mayores, sí, y que estén vinculadas por el parentesco, ¿sí? Entonces quiere decir que a los familiares más cercanos, ¿sí? Y si no hay un familiar cercano, bueno, pues los demás grados que señala la ley, ¿sí? Entonces, es así como se deberá de responsabilizar y que tengan el cuidado de estas personas adultas mayores y, sobre todo, hacer valer y respetar los derechos de los que son acreedores. En el número 3 o esta fracción tercera, nos dice que también a los ciudadanos y a la sociedad civil organizada. Entonces, es a toda la población en general quien debe de observar. Y por último, pues también aquí nuevamente este artículo 2 nos señala el INAPAM, Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores. En el artículo tercero, en su fracción primera, nos dice que quiénes son las personas adultas mayores. Ya les había referido que son aquellas personas que han cumplido 60 años o más. Nos define en la fracción segunda qué es la asistencia social. Y voy a pedir de favor que alguien me ayude a darle lectura a esta fracción segunda de este artículo tercero, por favor. Sí, si gusta el apoyo, profesor. Bien, adelante y gracias. Nada más la fracción segunda. Sí. Asistencia social. Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. Gracias. Muchas gracias. Entonces, como ustedes pueden observar, esta asistencia social, pues, aplica, ¿sí?, para mejorar, ¿sí?, o modificar, si en el caso de que no se tengan estas acciones de asistencia social, todas aquellas circunstancias que impidan que un adulto mayor se desarrolle integralmente. Y también darle protección física, mental, social, o también aquellas personas que se encuentran en un estado de necesidad, que están desprotegidas o tienen alguna situación, alguna capacidad diferente en cuanto a movilidad. Esto entonces una desventaja física, mental, ¿a efecto de qué?
se incorpore a una vida plena. Aquí nos dice productiva. En ocasiones se tienen enfermedades crónicas degenerativas que pues difícilmente un adulto mayor sí, que padezca alguna de estas enfermedades que le impida o que esté postrado en cama, pues definitivamente que ya no se podrá integrar, ¿sí?, a una vida productiva, como señala esta fracción segunda, sí, pero sí se le puede dar una vida, sí, pues digna, una vida digna, procurando las mejores condiciones. ¿Dudas, preguntas hasta ahí, compañeros? Bueno, siguiendo en este mismo artículo, nos da otras definiciones. En el punto número 5 nos habla de género y bueno, pues eso tiene que ver, ¿sí?, la diferencia sexual entre, ¿sí?, y las atribuciones y el conjunto de representaciones, papeles y roles respecto, ¿sí?, al hombre y la mujer, jóvenes. Nos habla también de geriatría. La geriatría es la especialidad médica dedicada al estudio de enfermedades y atención, ¿sí?, y atención a los adultos mayores, así como hay una especialidad para los niños, que es la pediatría y que se dedica de la misma manera para todo esto, pero enfocada a los niños. Debe de haber especialistas, porque no es lo mismo atender a un adulto que a un niño o un adulto mayor. En ese mismo sentido nos habla de gerontología, que es el estudio científico sobre la vejez y de las cualidades y fenómenos propios de la misma, ¿sí? Cuando hemos alcanzado la edad de, sobre todo, adulto mayor, bueno, empiezan a haber una serie de disfunciones, dejan de funcionar del todo bien diferentes partes de nuestro cuerpo, de nuestros órganos empiezan a fallar, empezando con la vista, pues ya no vemos bien, a veces de movilidad ya no podemos caminar distancias largas, no podemos subir escaleras tan fácil y se va degenerando, ¿sí?, propias por la edad. Y luego a veces también nos cobra la factura de acuerdo a la vida que se haya llevado en la juventud, pues todo eso se refleja ya después con los años en la vejez, si nos dedicamos a tener costumbres, pues, de no cuidar nuestra salud, nuestro cuerpo, nos sometemos a excesos, por ejemplo, al alcohol, pues se va degenerando varios órganos, ¿sí? Y ya en la edad adulta es cuando se manifiestan estos problemas, jóvenes. Y pues requiere atención médica y medicamentos, y luego si no tenemos la seguridad social, bueno, pues todo esto se agrava porque los medicamentos pues no son baratos, y menos cuando pues un adulto mayor, pues luego los vemos como llega la hora de sus medicamentos y no es una pastilla, son varios, incluso venden ya por ahí algunos dispensadores de medicamentos a efecto de tener al tanto, ¿sí?, y controladas sus diferentes padecimientos. Nos habla de... Perdón que le interrumpa. Sí, dígame. El artículo 3 nos está hablando básicamente de que lo podemos utilizar en cuestiones médicas en algún caso. Sí, desde luego se puede invocar esta ley y la Constitución y todos los mecanismos, sí. Miren, lo que sucede. Bueno, adelante, lo escucho. Gracias. Pues lo que usted nos está comentando, profe, yo me incliné más hacia lo médico. O sea, el artículo 3 en general lo podemos ocupar precisamente más hacia lo médico. ¿Y en qué aspecto, así en concreto, no sé, te refieres? No sé, por ejemplo, estamos en el ámbito penal y que tengamos que defender a un paciente
en el aspecto médico nos podemos enfocar demasiado en el artículo 3, por lo que yo entendía su explicación. Bueno, se refiere en el ámbito penal y habría que, pues, aclarar si, por ejemplo, una negligencia médica, sí, etcétera, ya en concreto ver, pero esta ser una ley, sí, de protección del adulto mayor, bueno, pues pudiera aplicarse en muchos aspectos, sí. Le digo, ya habría que ver si, como refiere en materia penal y en médico, bueno, cuál es la situación concreta para analizar y ver cuál es la estrategia a seguir en una situación de estas en caso de instaurar o iniciar una denuncia por alguna situación. Yo de momento lo entiendo como una negligencia médica en atención de un adulto mayor, pero eso también aplicaría para cualquier persona en cualquier edad. Esa negligencia médica, ¿verdad? Sí, habría que ver y hay otras leyes también. Si quieres después en la siguiente sesión lo anoto y vemos, sí, hay otro organismo que antes de que se llegue a la denuncia penal, bueno, puede intervenir en la mediación, sí, entre el paciente y el personal de salud que pudiera derivarse en una responsabilidad, ¿sí? Ok, pero muchas gracias. Vamos a seguir adelante. Sí, no, al contrario, gracias a ti por la inquietud. En el artículo 3 bis nos habla de tipos de violencia contra las personas adultas mayores. Y le digo, esto porque aquí se le pone nombre y apellido, pero en sí, tipo de violencia contra cualquier persona debería de aplicar. Digo, ya estaríamos, como hace rato les comenté, ya estaríamos bien protegidos pues, con lo que ya están otras leyes, pero si aquí nos hablan ya en concreto del adulto mayor y algunas otras particularidades, pues está muy bien, ¿sí? Nos habla de que puede existir una violencia psicológica y eso puede ser no nada más para un adulto mayor, pues para cualquier persona. Violencia física también, violencia patrimonial, violencia económica, todos esos tipos de violencia sexual, ¿sí? Todo eso aplica para cualquier persona, no nada más para el adulto mayor. Claro que aquí se le da el enfoque, ¿sí? Para el adulto mayor. Y en la fracción sexta de este artículo nos habla de que y cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad, libertad de las personas adultas mayores. Eso es lo que yo les digo. Aquí ya le ponen nombre y apellido, el adulto mayor, ¿sí? Pero eso no quiere decir que puedan invocarse otras leyes, ¿sí? Donde se protejan todos estos aspectos. Vamos a continuar. Nos habla de algunos principios y derechos en el artículo 4 y nuevamente voy a pedir de favor que alguien me ayude a darle lectura a estas tres fracciones del artículo 4, por favor. Si gusta, yo lo apoyo, profe. Sí, gracias, por favor. Artículo 4. Son principios rectores en la observación y aplicación de esta ley. 1. Autonomía y autorización. Todas las acciones que se realicen en beneficio de las personas adultas mayores, orientadas a fortalecer su independencia, su capacidad de decisión y su desarrollo personal y comunitario. 2. Participación. La inserción de las personas adultas mayores en todos los órdenes de la vida pública. En los ámbitos de su interés serán consultados y tomados en cuenta. Asimismo, se promoverá su presencia e intervención. 3. Equidad. Es el trato justo y proporcional en las condiciones de acceso y disfrute de los satisfactores necesarios para el bienestar de las personas adultas mayores, sin distinción por sexo, situación económica, identidad étnica, fenotipo, credo, religión o cualquier otra circunstancia. Entonces, compañeros, como pueden observar, se garantizan diferentes aspectos, ¿sí? Y más adelante siguen 2 puntos más que
nos dice qué es la corresponsabilidad, ¿sí? Bueno, nos habla, sí, de esta responsabilidad que se debe de compartir entre diferentes sectores público y social, las comunidades, pero también la familia. La familia no se debe de desatender del adulto mayor porque pues ya es adulto mayor y ya estorba y lo dejan por allá abandonado. Algún día escuchaba en una emisión radiofónica del adulto mayor que pues había frío y lo sacan a que tome un rato el sol, pero se les olvida y ya le habían dado las 2, 3 de la tarde y el adulto mayor ahí asoleándose. Sí, claro que pues, está en silla de rueda, no se puede mover y bueno, no es un objeto el adulto mayor. Además que pues todos en algún momento, cuando fuimos niños, pues vamos a hablar de nuestros padres o de nuestros abuelos, en algún momento nos cuidaron y entonces para ser recíproco en ese sentido, bueno, pues hay que ser, sí, corresponder al cuidado, a los desvelos cuando enfermamos y la atención que recibimos, la alimentación, los cuidados, por eso que aquí estamos, ¿sí? Y no nada más me refiero también al padre o al abuelo, pues a lo mejor estuvimos al cuidado de un tío, de una tía, de algún familiar que cuidó de nosotros, ¿sí? Entonces, para corresponder, bueno, pues hay que darle también ese trato. Y pues hay también quienes dicen, oiga, pero pues mi padre o mi madre nunca me atendió, yo crecí al cuidado de un familiar, pues sí, que podía ser la tía, sí, el abuelo, la abuela, sí. Y dice, y hoy que ya es adulto mayor y está enfermo y ya no puede, pues ahora sí viene a buscarme cuando nunca me atendió. Bueno, pues eso no nos eximiría de la responsabilidad que tenemos de darle la atención, ¿sí? Sé que pues a lo mejor puedan estar alguien resentido, sí, porque me lo han expresado, me han dicho, oiga, pero pues cómo, y aún más se extrañan cuando ese adulto mayor pueda solicitar una pensión alimenticia. Generalmente la pensión alimenticia la reclaman y la ubicamos cuando el padre o la madre, sí, no se hace cargo de aportar al niño, a la niña, sí, los satisfactores necesarios para que pueda crecer, desarrollarse bien, sí, y recuerden que los alimentos incluye todo eso, incluye alimentos, vestido, atención médica, recreación, etcétera, etcétera, todo. Pero nunca pensamos que el padre en algún momento o la madre pueda demandarle al hijo, sí, cuando ya no por sí mismo ya no puede hacer frente a sus necesidades más apremiantes, ¿sí? A esto voy a dejar de compartir esto para entrar a ver qué nos dice el Código Civil de la Ciudad de México al respecto. Por lo pronto, dudas, preguntas en cuanto a lo que estamos atendiendo, pues adelante, ¿eh? Sí. Sí, por si aquello que dicen, no, pues yo no me voy a hacer cargo. Bueno, en el artículo, por ejemplo, en el 303 es lo que les mencionaba, este es del Código Civil para la Ciudad de México. En el 303 nos dice, los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, los obligados recaen los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieran más próximos en grado. Eso es lo que normalmente nosotros escuchamos y generalmente es lo que se demanda. Pero también en el 304 nos dice, los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A falta o por imposibilidad de los hijos, lo están los descendientes más próximos en grado. ¿Qué pudiera ser? Hasta un nieto pudiera en dado momento
tener que dar los alimentos, jóvenes. Ahora, si no hay familiar o están imposibilitados, ¿sí? Estos parientes, bueno, dice que la obligación recae, de acuerdo al 305 de este Código Civil, en los hermanos del padre, ¿sí? O madre. Entonces, como les repito, se deben de garantizar, ¿sí? Que el adulto mayor tenga lo más necesario. Ahora, dice, bueno, no hay parientes de todos los que se han mencionado. Bueno, tienen la obligación de otorgar o de dar estos alimentos los parientes colaterales dentro del 4º grado, jóvenes. O sea que del pariente más cercano se van, ¿sí? Al pariente, ahí pudiera entrar, pues un primo, ¿sí? Entonces, y esto es lo que dice el Código Civil de la Ciudad de México. Habría que revisar otras legislaciones. Ahora, en el 308 nos dice, los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria, o en su caso, los gastos de embarazo y parto, ¿sí? Eso en cuanto se refiere, en cuanto, pues, una mujer más joven, ¿sí? Pero, por ejemplo, en la fracción tercera de este artículo 308 nos dice que con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr en lo posible su habilitación o rehabilitación y su desarrollo. En la fracción cuarta, ¿alguien me ayuda a darle lectura a esta fracción cuarta? Sí, profe, sí gusto yo. Gracias. Fracción cuarta. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procura que los alimentos se les proporcionen integrándolos a la familia. Sí, entonces también está hablando que pues tengan integración en el núcleo familiar, compañeros. No es un objeto más y bueno, pues ya cumplí con darle algo, ¿no? Ahora, vamos más adelante. Profe, seguimos en el Código Civil, ¿verdad? Sí, estamos en el Código Civil de la Ciudad de México. Ok, gracias. Sí, gracias. Ahora, en el 311 nos dice que los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades del que debe de darlos y a las necesidades de quien deba recibirlos. Generalmente, cuando un juez de lo familiar decreta que se paguen los alimentos, bueno, está en función del tipo de vida que llevaban cuando hacían vida en matrimonio. Entonces, incluso si cuando no había pandemia, si anualmente realizaban un viaje al extranjero y se puede acreditar por parte, ¿sí?, de la expareja de que pues ese era el tipo de vida que llevaban, ¿sí?, etcétera. Bueno, pues en función de eso es como se les dará sí, la pensión alimenticia, jóvenes, de acuerdo al tipo. Si iban a una escuela particular y pues a lo mejor que la colegiatura era elevada, etcétera, bueno, pues en ese mismo nivel se debe dar, ¿sí? Y no, pues de momento darle una mínima cantidad, y también a la inversa, si realmente no tenía esa vida o no llevaban esa vida con algunos satisfactores mayores, ¿sí? Bueno, pues tampoco tendrían por qué decretárselo. Y recuerden que también está en función, como nos dice este artículo, son proporcionales, ¿sí?, a las posibilidades de quien los debe de dar, jóvenes. Ahora alguien me podrá preguntar, bueno, ¿y cuando no tienen un empleo fijo o no pueden garantizarse? Bueno, en ocasiones el mismo juez
de lo familiar le dice en este caso al padre, vamos a suponer que es el padre, que dice, no, pues no tengo empleo, pues en ese momento le decreta al menos un salario mínimo y dice, pero no tengo empleo, dice, puede argumentar el juez, porque lo he escuchado cuando lo señala, dice, yo no sé cómo le haces, pero te me vas y limpias parabrisas o vas y te pones a lavar carros o a ver qué, pero tú le pagas a tu menor hijo los alimentos y al menos un salario mínimo. Entonces no habría motivo para no otorgarlo. Vamos a ver en cuanto a la obligación de dar alimentos. Por ejemplo, en el 315, que nos habla al respecto, por favor, ¿alguien me ayuda a darle lectura al 315 bis? ¿Quieres ir leyendo, profe? Sí, por favor, adelante. Mi compañero Alan. Sí, adelante, Alan. Gracias. Artículo 315 bis. Toda persona que tenga conocimiento sobre la necesidad de otro debe recibir alimentos y pueda aportar los datos de quienes están obligados a proporcionarlos. Podrá acudir ante el Ministerio Público o juez de lo familiar indistintamente a denunciar dicha situación. Entonces, gracias. Como ustedes pueden ver, es de que si nos lo solicitan, pues los vamos a tener que dar, ¿sí? No es así, porque está en la ley ya de entrada, ya hay que hacerlos valer, hay que ir sí, indistintamente, dice, puede ser a La Paz, puede ir al juez de lo familiar, ¿sí? Pero pues vamos a poner que sí se los decrete el juez de lo familiar, pero se niega a pagar, bueno, pues entonces puede ser una alternativa al Ministerio Público, pero pues se puede castigar con privación de la libertad y hay muchas personas que después dicen, no, pues pues es mi hijo o es el papá de mis hijos, ¿cómo se va a ir a prisión? Compañeros, compañeras, está a punto de terminar la sesión, se va a cortar de un momento a otro. Pues como ven, el tema es bastante interesante. Yo les voy a enviar esta información enseguida. Y pues la asistencia, pues se las voy a pedir de favor en el grupo de WhatsApp. Si me pongo a pasar lista de asistencia, pues menos nos alcanza el tiempo. ¿Dudas, preguntas? Adelante. Y si no, pues me hacen la pregunta, lo pueden